Noticias de última hora. Pleno del CNE no dio paso a moción de consejera Elena Nájera de resolver sobre licencia de candidatos que van a la reelección. El artículo 93 del Código de la Democracia indica que las autoridades que van a la reelección deben pedir licencia sin sueldo para la campaña. El Pleno del Consejo Nacional Electoral no dio paso a la moción de la vocal Elena Nájera para que se incluya en el orden del día un pedido para que se conozca y resuelva sobre el artículo 93 del Código de la Democracia que se refiere a la licencia sin sueldo para la campaña para los aspirantes que van a la reelección, especialmente en el caso del presidente Daniel Noboa. El cuerpo colegiado se reunió la tarde de ese 30 de diciembre para resolver varios temas relacionados con la organización de los comicios. La Secretaría leyó la moción de Nájera y la presidenta del organismo, Diana Atamaint, llamó a votación. No tuvo apoyo de ninguno de los consejeros presentes. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, dijo que el artículo 93 es bastante claro y que hay varias posturas que han sido expuestas en los últimos meses sobre su aplicación. Él se ha pronunciado en la línea de que Noboa y los legisladores que van a la reelección deben pedir licencia. Pita consideró que el CNE no debe pronunciarse sobre un tema que, eventualmente, podría llegar a tratarse si se presenta alguna denuncia al respecto. Aunque la resolución estará en manos del Tribunal Contencioso Electoral, aclaró. A su turno, el vocal José Cabrera dijo también que no cabía pronunciarse al respecto, pero que si el CNE resolvía presentar alguna denuncia referida al tema ante el TCE, él lo apoyaría. Nájera le dijo que espera que cumpla con ese pronunciamiento. La campaña electoral se iniciará el próximo domingo, 5 de enero y se cerrará el jueves, 6 de febrero del 2025. Las votaciones serán el 9 de febrero siguiente. Seguimos con las noticias. Lucio Gutiérrez, candidato de Sociedad Patriótica, la muerte cruzada es una alternativa constitucional hasta que se logre cambiar la Constitución. El aspirante a la reelección dice que en la próxima asamblea exigirá la aprobación de leyes para aplicar la cadena perpetua para corruptos, jueces y sicarios. En un ejercicio de apertura democrática, El Universo trasladó a los candidatos que encabezan las listas nacionales para el Parlamento algunas preguntas de ciudadanos consultados en las calles de Guayaquil. También contestaron a otras inquietudes planteadas por nuestros equipos periodísticos sobre el trabajo que desarrollarán de llegar a la Asamblea Nacional. Lucio Gutiérrez Borgúa, exmandatario y actual legislador, señala que quiere quedarse en la Asamblea Nacional porque espera que se aprueben los proyectos de leyes y de enmiendas constitucionales ya presentados. De 67 años, ingeniero y coronel en servicio pasivo, encabeza la lista nacional de legisladores de Sociedad Patriótica 21 de enero, lista 3. La ciudadanía pregunta. Adán, estudiante universitario. ¿Por qué siguen permitiendo que se aprueben leyes absurdas en este país que no han hecho que se frene la delincuencia? Usted tiene toda la razón, Adán, pero mirémonos en un espejo, ¿quién es el responsable de que tengamos este país desastroso, calamitoso? Somos nosotros como electores. Seguimos eligiendo a los correístas que defienden a los prófugos de la justicia que saquearon el país. Rafael Correa está en México, ¿por qué no viene a dar la cara como yo lo hice? Pero cuando uno tiene rabo de paja, como se dice en el lenguaje popular, se declaran perseguidos políticos y la plata que se robaron del Ecuador la están invirtiendo en Bélgica. Entonces, a elegir bien. Emily Murillo, estudiante universitaria, ¿cuál es su propuesta para combatir la delincuencia, que también influye en la educación en los niños y en el futuro del país? Veo que los jóvenes están preocupados por la inseguridad ciudadana y tienen razón. Y eso es algo que a mí tampoco me deja dormir. Por ejemplo, de mis padres yo recibí un país tranquilo. De niño, de joven, salía a los parques, teníamos reuniones con nuestros amigos y nadie nos molestaba. Hoy la situación es de angustia, de terror, de estrés. Uno ve una moto y uno rápidamente se convulsiona. Justamente yo he presentado un proyecto de ley para que se aplique la cadena perpetua especialmente para los políticos ladrones, porque ellos son los que causan el desastre nacional. Igualmente, cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a los delincuentes y también para los sicarios que tendrán que pensar muchas veces antes de matar a una persona. Seguimos con las noticias. El proceso para las elecciones generales del 2025 avanza con normalidad. El 5 de enero arranca la campaña, mientras que el 40% de los miembros de las juntas receptoras del voto ya se han capacitado. Estamos a 6 días del inicio de la campaña electoral y a poco más de un mes de lo que será el 9 de febrero y los hitos en el calendario se cumplen. Por ejemplo, la impresión de papeletas ya supera el 54%, mientras que los puntos permanentes habilitados para la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto están llenos. Salas llenas de ciudadanos que se capacitan para conformar las juntas receptoras del voto es lo que nos encontramos este lunes en la delegación electoral de Pichincha. Son parte de los 49,000 miembros que fueron seleccionados en esa provincia y que tienen habilitados 6 puntos permanentes para cumplir con este requisito. Tenemos un avance de un 23.53% de capacitados ya en la provincia, 1 aquí en la delegación provincial electoral, 2 en Conocoto, que vendría a ser el centro tecnológico comunitario,
En Cayambe tenemos el mercado diario de Cayambe, en Pedro Moncayo tenemos el Infocentro Municipal, en Mejía tenemos el Centro Central Machachi y en Rumiñahui tenemos el Instituto Rumiñahui. A escala nacional, la capacitación alcanza el 40.49%. Para quienes participarán por primera vez, aprender el proceso de votación es fundamental. Porque parecía fácil cuando íbamos a votar sin saber que es todo un trámite, la verdad. Como es mi primera vez, no tengo conocimiento de nada, del proceso, entonces sí es importante. Ahí podemos saber cómo nosotros tenemos que intervenir en las mesas electorales. Estos puntos estarán habilitados también durante el feriado, a excepción del 1 de enero, para que cumplan con este requisito. En enero tenemos proyectado aumentar a más de 15 puntos según la afluencia de las personas. En cuanto a la impresión de papeletas, esta ya se encuentra en un 54.75% a escala nacional y en 21 de las 24 provincias este número ya llegó al 100%. Entre los hitos más importantes está el inicio de la campaña electoral este domingo 5 de enero y algunos de los vocales del CNE insisten en que quienes aspiran a la reelección deben pedir licencia. Por ello, desde el despacho de Elena Nájera piden a la presidenta del organismo que aquello sea incluido en la sesión del Pleno de esta tarde. Y bien, sobre este tema aún estamos a la espera entonces del pronunciamiento del presidente de la República sobre si pedirá o no licencia para esta campaña y lo mismo con sus asambleístas. Seguimos con las noticias. Henry Cucalón busca votos con base en su experiencia de asambleísta y ministro. Henry Cucalón es el candidato del movimiento Construye. Antes, fue ministro de gobierno de Guillermo Lasso y asambleísta por el PSC. El movimiento Construye escogió para estas elecciones de 2025 como su candidato a Henry Cucalón, un político con amplia experiencia en el sector público durante distintas administraciones, pero también con un historial de cambio de tiendas políticas en los últimos años. El abogado guayaquileño de 51 años tiene una larga carrera en el servicio público. Sus inicios fueron de la mano del Partido Social Cristiano, en el que militó durante años. Así, fue secretario general de la Procuraduría y del municipio de Guayaquil y legislador durante 2 periodos, 2013 a 2021, por Guayas, auspiciado por el PSC. Henry Cucalón, hay millonarios que, de un día a otro, deciden ser candidatos. Pero a su salida de la Asamblea en 2021, se alejó de dicha tienda política por desencuentros internos. Y tras esa separación, llegó como ministro de gobierno de Guillermo Lasso, puesto que mantuvo hasta las elecciones que siguieron a la muerte cruzada. A pesar de esa cercanía con Lasso, Cucalón no llegó a ser el candidato de Creo. Por el contrario, tuvo un acercamiento con Construye, que es el que terminó en su postulación para 2025. Henry Cucalón tiene 4 títulos registrados en la CENESI, como abogado y como licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, además de una maestría en Derecho Constitucional y otra en Derecho Administrativo. A sus 51 años, los registros de la Superintendencia de Compañías evidencian que Cucalón no es ni ha sido ni accionista ni administrador de ninguna empresa. Esto coincide justamente con la carrera en el servicio público que ha tenido, y que abandonó en 2023. Según su última declaración juramentada presentada ante la Contraloría, tiene un patrimonio de $207.111 americanos. La información del SRI además muestra que Cucalón ha pagado desde 2018 $170 americanos, lo que quiere decir que desde ese año ha sacado del país unos $. Seguimos con las noticias. Al menos 7 cabecillas de varias organizaciones delictivas fueron detenidos o asesinados fuera de Ecuador, país del que huyeron luego de que la justicia los dejó en libertad. Los hermanos Benjamín e Israel Camacho se sumaron a la lista este fin de semana. Detenidos en cooperación con agencias internacionales o asesinados por sus enemigos. Al menos 7 cabecillas de diferentes organizaciones delictivas de Ecuador cayeron fuera del país entre 2022 y 2024. El común denominador, que todos afrontaban procesos judiciales en Ecuador en los que el sistema de justicia les permitió defenderse o de plano salir en libertad, pero haciendo uso de ellas seguían comandando sus redes criminales por fuera de las fronteras. Uno de los primeros casos, el de Enrique Portocarrero, detenido en noviembre de 2022 en Madrid, España, tras un trabajo en conjunto de agencias de ese país, Estados Unidos y Ecuador. Sobre él pesaba una difusión roja de Interpol. En Ecuador fue condenado por asesinato y afrontaba una decena de procesos judiciales, todos en libertad. Mayo de 2023, alias JR, segundo al mando de los Choneros, caía abatido en Colombia, país al que huyó luego de sobrevivir a un atentado tras acogerse a la prelibertad, aunque cumplía sentencia por una docena de delitos y era considerado de alta peligrosidad. Ese año también, Wilder Sánchez, alias Gato Farfán, caía detenido en Colombia. 10 años antes, cayó en Ecuador por el envío de media tonelada de droga a México. En 2016, sin embargo, salió tras un polémico fallo judicial.
Tras su detención en Colombia, fue extraditado a Estados Unidos. En 2024 hubo varios casos. En junio llegaron noticias de Panamá con la detención de alias Negro Tulio de los Chone Killers, hoy en la cárcel La Roca en Guayaquil. A ese país huyó mientras en Ecuador era investigado por terrorismo. En septiembre en Perú fue detenido alias Braulio, cabecilla de Mafia 18. La policía de ese país desmanteló un plan para asesinarlo, pero tras su deportación a Ecuador no pudo evitarlo. Fue asesinado a inicios de diciembre en Urdesa, en Guayaquil. Estaba libre. En octubre, alias Negro Willy, cabecilla de los Tiguerones, quien en Ecuador tenía procesos por delincuencia organizada y terrorismo, fue detenido en España. En la operación también cayó su hermano, alias Ronco. A la lista se sumaron este fin de semana los hermanos Benjamín e Israel Camacho, quienes fueron asesinados en Colombia. Ambos fungían de cabecillas de la organización delictiva Chone Killers. Ellos ya habían sido detenidos por la fuerza pública en 2021, pero en cuestión de meses recuperaron su libertad, en medio polémicas decisiones judiciales. Tras el asesinato en Cali de los líderes de los Chone Killers, los hermanos Camacho, también conocidos como alias Ben 10 y alias El Trompudo Israel, la policía de Colombia está entregando a Ecuador la información de lo encontrado en los celulares de los dos abatidos. Benjamín alias Ben 10 e Israel Camacho alias El Trompudo Israel, ambos principales cabecillas de la estructura criminal Chone Killers, que tiene como campo de acción el Cantón Durán. El reporte de la Policía de Colombia indica que Benjamín Camacho se encontraba en un centro de diversión nocturna, posterior a bordo de una camioneta. Al salir del lugar es interceptado por un vehículo y una motocicleta, en el cual sus ocupantes proceden a realizar varias detonaciones de arma de fuego. Alias Ben 10, al ser lesionado, intenta huir. En ese momento colisiona contra 5 vehículos que estaban estacionados al costado de la vía. Al ser trasladado a la clínica de Cali, se confirma su deceso. Según los primeros datos de agentes de inteligencia de la Policía de Ecuador, el ataque a los hermanos Camacho habría sido ordenado por la banda criminal Los Lobos. Alias Ben 10 fue una de las 15 personas retenidas el 16 de diciembre de 2020, señaladas como responsables de varios sicariatos perpetrados en Durán y Guayaquil, pero quedó libre luego que un juez dictara sobreseimiento y emitiera las órdenes de excarcelación para él y otras 2 personas. Mientras que su hermano, alias El Trompudo Israel, salió de la cárcel de Turi en noviembre de 2021. Este sujeto participó en la fuga de los 19 reos en la cárcel La Roca en 2013. Según información de la Policía Nacional, el reo se encargó de la logística y financió el escape de varios integrantes de la banda Los Choneros, entre ellos quien fue su líder Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, y el que ahora continúa prófugo de la justicia, alias Fito. La agrupación delictiva Chone Killers nació de los choneros, justamente por la cercanía que tuvo alias El Trompudo Israel con los principales cabecillas de esa organización. Con el asesinato de los hermanos Camacho, la lista de sucesores de la banda criminal Chone Killers queda así. Uno de los más sanguinarios de la banda que podría tomar el control es alias El Gato Celi, señalado como responsable de más de 60 secuestros registrados en lo que va de 2024 en Guayaquil y Durán.